Ahora esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Jesús cuenta 3 historias. Primero cuenta la historia de una oveja perdida. Un hombre tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió. Ahora se perdió por su propia testarudez. Y Jesús está indicando que tú eres una oveja perdida porque el pastor va tras esa oveja. Y Jesús indicó que esa fue la razón por la que Él fue a la cruz. Dios lo envió a la cruz para encontrarte, para que puedas tener el perdón de los pecados, tener vida eterna, saber que vas al cielo y tener plenitud y propósito y significado en esta vida mientras permanezcas en ella. Tú eres esa oveja perdida. Y luego la segunda historia tiene que ver con una moneda. Una mujer perdió una moneda. Esto es tan inusual. Muchas mujeres pierden monedas y hombres también. Siempre estoy perdiendo algo. Pero ella la perdió por descuido. Y muchos de nosotros somos descuidados con nuestra condición espiritual. Y Jesús está enseñando algo más aquí. Que puedes ser descuidado con tu condición espiritual y perder tu alma. Así que esta mujer, la razón por la que estaba recolectando esas monedas, recogió 10 monedas y cuando tuvo 10 monedas tenía suficiente en su dote para casarse y el resto de su vida las usaría como adorno en su cuello alrededor de su cabeza. Y era muy importante y buscó por todas partes sus monedas. Encendió una vela y buscó debajo de la cama, barrió la alfombra, salió afuera, barrió afuera, buscó por todas partes. Y las lágrimas le recorrían por las mejillas. No podía encontrar su moneda. Esto podría significar 2 o 3 años más antes que pudiera casarse. Pero un día encontró la moneda y cuando lo hizo llamó a todos sus vecinos y amigos y dijo: he encontrado mi moneda. Y todos se alegraron juntos. Y luego Jesús cuenta otra historia. La tercera historia es acerca de la historia de un hijo perdido o un padre amoroso. Hay una cosa que Jesús también quiere enseñar aquí. Está enseñando acerca del arrepentimiento del pecado, alejarse del pecado, cambiar sus vidas y la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente del pecado. Piensa en los ángeles en el cielo cantando, regocijándose por ti cuando haces tu compromiso por Jesucristo, porque ya ves. Cuando se encontró la oveja perdida, todos se regocijaron y se alegraron. Cuando se encontró la moneda perdida, se reunieron y se alegraron. Eventualmente, cuando el hijo regresó a casa, se reunieron y se alegraron. Y tuvieron un gran banquete y una fiesta en su honor. Y Jesús está diciendo que esto es lo que sucede en el cielo por una persona que se arrepiente del pecado y viene a Cristo. Pero la historia del hijo perdido es en lo que quiero enfocarme. Había un chico de 16 años en Londres cuando estuvimos allí hace poco, del que escribieron en el periódico, y no tenía boleto del Glasgow, Londres. Era un fugitivo huyendo de casa en busca de luces brillantes y la vida en Londres. Y ese es uno de los grandes problemas en Estados Unidos en este momento. Jóvenes fugitivos. Pero en este pasaje de Lucas, en el capítulo 15, comenzamos en el verso 11. Tenemos la historia de este hijo fugitivo. Y es una imagen de Dios amando y buscando. Una imagen de un hombre alejado de Dios. Y es una de las historias más tiernas y grandes de toda la Biblia. En lugar de llamarlo el hijo pródigo, podríamos llamarlo la historia del padre amoroso. Él amaba a sus 2 hijos, él amaba a su familia. Este padre tenía una granja y había mucho amor, disciplina y fe en Dios en ese lugar. Pero este joven estaba insatisfecho con esto.
No le gustaba. Así que va a su padre y le dice: padre, quiero irme de casa. Quiero salir por mi cuenta. Yo soy lo suficientemente grande y quiero salir y vivir un poco de la vida. Quiero ir a Chicago. Quiero ir a Nueva York. Quiero ir a Miami. Déjame ir. Quiero disfrutar la vida con otros amigos jóvenes. Y este joven le dijo a su padre: ¿sabes, padre? Cuando tú mueras, 1/3 de esta propiedad me pertenece a mí por ley, según la ley antigua judía. Así que el padre le dijo: bueno, tienes razón, hijo, pero te aconsejaría en contra. No creo que encuentres lo que buscas en la gran ciudad y las luces brillantes y en los buenos momentos. Pero los jóvenes de hoy son así. Quieren soluciones instantáneas a los problemas. Y creemos que podemos encontrar satisfacción en nuestras vidas con solo un pequeño cambio. Tal vez mudarnos de un lugar a otro, dejar la casa de nuestro padre y madre, alejarnos de los viejos lugares conocidos. Tal vez si pudiera ir a Nueva York o algún lugar así, todo sería diferente para mí. Encontraré la satisfacción que estoy buscando. Así que el padre no discutió. Sabía que su hijo tenía derecho a hacerlo. No estamos satisfechos con la forma en que estamos construidos. No estamos satisfechos con nuestra apariencia. No estamos satisfechos con la forma en que vivimos. No estamos satisfechos con dónde vivimos. No estamos satisfechos con nuestra educación. No estamos satisfechos con nuestro yo interior. Y algo falta, pero no sabemos qué es. Como la chica que lloraba y lloraba en una universidad y no podían descubrir que estaba mal. Finalmente trajeron a sus padres y finalmente le soltó a su padre y dijo: padre, quiero algo y no sé qué es. Casi todo el mundo está buscando algo y no sabe qué es. ¿Sabes por qué? Porque fuiste creado a la imagen de Dios. Fuiste hecho para Dios. Tienes un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo vive tu espíritu, tu alma creada a la imagen de Dios y hecha para la comunión con Dios. Esa comunión ha sido quebrantada por el pecado y por eso en tu interior estás constantemente gritando y clamando por algo. No estás seguro qué es. ¿Crees que lo encontrarás en las drogas? ¿Crees que lo encontrarás en el sexo? ¿Crees que lo encontrarás en algo más? Poder, éxito, dinero. No está ahí. Terminarás con un vacío, buscando todavía. En realidad estás buscando a Dios sin saberlo. Y nunca encontrarás esta satisfacción total y paz y propósito y sentido en tu vida hasta que hayas entregado tu vida a Dios. Entregado tu vida a Cristo. Una de las canciones más escuchadas, supongo, de todos los tiempos, tal vez fue la de los Rolling Stones, cuando solían cantar: no puedo obtener ninguna satisfacción. Y hay miles de personas que simplemente no pueden obtener satisfacción. No importa lo que hagas, simplemente no la tienes. O te diviertes por un corto tiempo. Hay placer en el pecado por un corto tiempo, dice la Biblia, pero al final termina y no tienes satisfacción. Bueno, este hijo joven en su rebeldía se dirigió a alguna ciudad, no sé qué ciudad era. En América muchos van a la costa este y solía ser el punto de partida. Ahora pueden ir a cualquier lugar, Alaska, y buscan algo pero no lo encuentran. Dicen: oh, si pudiera llegar a Los Ángeles, si pudiera llegar a San Francisco, si puedo llegar a Hawái, si puedo venir a Alaska. Sé que ahí es donde encontraré todo lo que he estado buscando, pero no lo encuentran. Pero este joven sí lo encontró. Lo encontró por un corto tiempo. Quería alejarse del aburrimiento del campo a la ciudad con luces brillantes y su estilo de vida vibrante, ¿sabes?
El aburrimiento es un problema antiguo. Este joven estaba aburrido, deprimido y también inquieto en casa. Y cuando llegó a la gran ciudad, malgastó toda su herencia, dice la Biblia, en una vida desenfrenada. Cuando llegó allí con todo ese dinero, encontró muchos amigos. Era el centro de atención del grupo social joven. Lo incluyeron en su círculo porque tenía dinero. Tenía chicas hermosas en su brazo. Probablemente conducía el mejor automóvil. Lo tenía todo. Y atrajo amigos. Pero luego vino una depresión, una recesión. Perdió su dinero. Lo apostó en muchas cosas. Se lo bebió en muchas cosas. Las mujeres se llevaron mucho. Sus amigos se llevaron mucho. Y pronto se dio cuenta de que no le quedaba dinero. Y cuando no le quedó dinero, ya no tenía amigos. Iba de amigo en amigo tratando de conseguir trabajo. No pudo encontrar trabajo. A nadie le interesaba ayudar a un tipo que estaba tan quebrado como él. Una depresión, una recesión había llegado y no se podía encontrar trabajo. Finalmente consiguió un trabajo, ¿ya ves? Siempre llega el día de ajuste de cuentas. Se había rebelado contra su padre. Se había rebelado contra su familia. Se había rebelado contra Dios. Ahora está pagando el precio. Y la Escritura dice: empieza a tener necesidad. Empieza a tener necesidad. Cuando un hombre se aparta de Dios, sus problemas empiezan. A veces es un proceso largo, a veces es un proceso rápido. Pero cuando se quedó sin dinero y sus amigos lo abandonaron, no valía nada. Sin hogar, sin dinero, sin amigos, sin trabajo. Y es imposible para nosotros, que fuimos creados para la eternidad, encontrar algo en las cosas de este mundo que satisfaga nuestras almas. Sin embargo, la Biblia dice que para aquellos que conocen al Señor, nada les faltará. Su cuerpo comenzó a necesitar. Su cuerpo deseaba drogas o alcohol para desahogarse. Las drogas afectan la mente. Hoy en día hay mucho alcoholismo. Hay muchos artículos e historias en los periódicos sobre el alcoholismo. El alcoholismo como asesino ocupa el segundo lugar en Estados Unidos, superando al cáncer. Conducir bajo los efectos del alcohol en Estados Unidos mata a más de 25,000 personas cada año. Y luego su mente comenzó a necesitar. ¿Ya ves? La Biblia dice que el pecado afecta tu mente. Esta es la razón por la que no puedes pensar con claridad. Esa es la razón por la que estamos confundidos en nuestro pensamiento hoy. No podemos pensar con claridad acerca de los problemas mundiales, los problemas nacionales, los problemas estatales, los problemas comunitarios, los problemas personales, los problemas familiares, porque el pecado afecta nuestras mentes. La Biblia dice que Satanás ciega la mente en 2 de Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está en los que se pierden, en los cuales el Dios de este mundo, el diablo, ciega las mentes de los que no creen, para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás ciega las mentes. Y esa es la razón por la cual no puedes acercarte a Cristo con tu mente. No puedes venir solo con tu mente. No puedes pensar tu camino hacia Cristo. No puedes ir a una universidad y estudiar cómo encontrar a Cristo en un libro de texto. No puedes verlo solo intelectualmente. Tu mente ha sido afectada por el pecado. Ha sido afectada por Satanás. Está ciega. Esta es la razón por la que necesitas el acto sobrenatural del Espíritu Santo para convencerte y romper esa ceguera para que puedas conocer a Cristo. Su espíritu, su alma comenzó a estar necesitado. Estaba inquieto, alienado, vacío, sin Dios. Verás, el alma humana es tan grande que el mundo no puede llenarla.
¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo y perder su propia alma? Tu alma, tu espíritu viviendo dentro de tu cuerpo, del cual eres responsable, es más importante que todo el mundo, más que todo el oro y todo el petróleo y todas las riquezas del mundo entero. Su alma individual vale más. Dices, bueno, Billy, ¿cómo podría ser eso? Bueno, no sé cómo podría ser, pero así es como lo enseña la Biblia, y creo que es cierto. Dios te hizo a su imagen y eres importante para Dios. Dios te ama como individuo, y no importa cuáles sean tus pecados o fracasos, Dios te ama y envió a su Hijo a morir por ti. Él sufrió y murió en la cruz en tu lugar. Entonces el cuerpo de este joven comenzó a estar necesitado. Su mente estaba necesitada. Su espíritu estaba necesitado. ¿Por qué? Debido a la esclavitud del pecado. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, dice la Biblia. Así que consiguió un trabajo y se convirtió en un esclavo de un antiguo amigo suyo que tenía en una granja. Y allí criaban cerdos, así que consiguió un trabajo alimentando a los cerdos. Ahora, ¿con qué estás tratando de llenar tu alma? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Sexo? ¿Logros intelectuales? ¿O tal vez eres un estudiante perpetuo en la universidad? He estado en universidades donde los estudiantes tenían entre 40 y 50 años. Han estado allí durante 15 y 20 años. Es un escapismo. Hacen que sus padres los mantengan y obtienen título tras título y no quieren enfrentar las responsabilidades de la vida. Verás, él había salido de debajo de la disciplina de su padre, pero ahora está bajo la esclavitud de un desconocido. Cambió un tipo de disciplina por esclavitud. No puedes ser neutral. O eres siervo de Dios o esclavo de Satanás. Jesús dijo, ningún hombre puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir al Dios y al materialismo. No puedes servir a Dios y a ti mismo. Tienes que poner a Cristo primero. Tienes que tomar una decisión. Y te encuentras esta noche en una encrucijada. Aquí está el camino ancho y allí está el camino estrecho. Y cuando recibes a Cristo, vas en contra de la corriente del camino ancho. Esa es la razón por la que no es fácil ser cristiano. No es fácil seguir realmente a Cristo. No voy a engañarte. No voy a engañarte y a decirte que es fácil. No lo es difícil. Si quieres ser un cristiano total, si quieres servir a Cristo con todo el corazón y ser todo lo que Cristo quiere que seas, no será fácil. Es difícil. Pero si buscas un desafío que valga 1,000,000 de veces más la pena en la vida y en la vida por venir, entonces entrega tu vida por completo a Cristo esta noche. Marcha bajo su bandera. Marcha hombro a hombro con las personas que han entregado sus vidas a Cristo. ¿A qué Señor estás sirviendo esta noche? ¿Qué camino estás siguiendo? ¿El camino estrecho? Dijo que conduce a la vida eterna, pero tiene que pasar por una puerta estrecha. Tienes que venir por el camino de la cruz. Tienes que llegar al pie de la cruz y decir a Dios, he pecado. Lamento mi pecado. Recibo a Cristo como Salvador. Este joven pasó por todas estas experiencias y ahora se sienta junto a los cerdos. Está comiendo con los cerdos. Parece un cerdo, gruñe como un cerdo. Pelea con los cerdos por la comida. Decidió que tal vez simplemente debería acabar con su vida e imaginó que los cerdos lo observaban con mucha curiosidad. Este nuevo cerdo que se unió a ellos. Así es cuando caemos totalmente y moralmente, nos hundimos hasta el fondo, cuando nos entregamos al diablo. Pero se nos dice que este joven recapacitó. La Biblia dice que volvió en sí
Tú también esta noche puedes recapacitar. El Espíritu Santo te está hablando esta noche. Te has alejado de Dios. No eres tú mismo, pero puedes volver en ti. Así que este joven dijo: he pecado contra el cielo. Qué acertado estaba. No solo había pecado contra su padre, había pecado contra el cielo. Reconoció que la culpa no era de Dios, sino suya. Dijo: he pecado. Luego dijo algo maravilloso. Comenzó a pensar en su padre y pensó para sí mismo: los criados que mi padre contrata tienen pan para comer y llevan una vida mejor que la que yo tengo ahora. Si pudiera volver y ser solo como un criado de mi padre, tal vez mi padre me lo permitiría. Así dice la Escritura que se dijo a sí mismo: me levantaré y volveré. Te pido que hagas eso esta noche, que te levantes y vengas a Cristo. Vuelve a Dios, vuelve a Cristo, rinde tu vida a Él. Tal vez seas miembro de una iglesia, vayas a la escuela dominical y asistas a la iglesia e intenta llevar una vida buena, pero en lo profundo de tu interior sabes que estás alejado de Dios. Así que este joven se había revelado, se arrepintió de ello, reflexionó al respecto, se arrepintió y ahora decide regresar a casa. Y lo vemos caminando hacia su lugar y hacia su hogar. ¿Y qué había estado haciendo su padre todo ese tiempo? Su padre todavía lo amaba. Todas las tardes, cuando terminaba el trabajo del día y el sol se ponía en el oeste, el padre salía al porche delantero y miraba hacia la carretera, orando por su hijo, pensando en su hijo, amando a su hijo, deseando que su hijo regresara, esperando verlo algún día al atardecer caminando por esa carretera. Y después de que hubieran pasado 2 o 3 años y todos los demás se habían dado por vencidos, el padre todavía lo amaba. Sabía que su hijo estaba gastando su dinero y su vida estaba desenfrenada, pero este padre lo amaba a pesar de todo eso. Y una noche miró hacia abajo por esa carretera y vio a alguien acercándose. Pensó para sí mismo: este parece Jim, pero no podría ser, pero camina como él. El sol se estaba poniendo. El padre salió corriendo un poco y miró de nuevo, un poco más acerca, y vio a este chico tambaleándose hacia él. Echó jirones y sucio, y el padre corrió hacia él y lo abrazó. Ahora el chico había preparado un discurso que iba a darle a su padre. Iba a decir: padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no merezco ser tu hijo, pero por favor dame un trabajo como criado, contratado. No llegó a pronunciar un solo discurso en lo absoluto, solo pronunció la primera parte. El padre lo había envuelto en abrazos y en lágrimas. Corrían por sus mejillas, las mejillas de ambos, mientras el padre y su hijo se reunían. Y esta es la imagen de Dios contigo esta noche. Dios te está esperando. Dios te está esperando con amor. Él te ama y te abrazará. Estará más cerca de ti que tu hermano, dice la Escritura. Pero aquí estaba el padre que no podía haberse preocupado más. Había una canción hace algún tiempo que decía: muéstrame el camino a casa. Tomás solía cantar: el hogar es donde pertenezco. Había un himno antiguo que solíamos cantar cuando era niño. Tiernamente Jesús te llama, ven a casa. La Biblia dice que el impío, abandonándose a su camino, y el hombre inicuo a sus pensamientos, vuélvase al Señor y Él tendrá misericordia.
y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Te digo ahora mismo, hay ángeles regocijándose en el cielo, listos para cantar. Las orquestas están listas para tocar. Habrá regocijo, ya que esta noche Dios te abraza y dirá: Jean, Mari, Susie, Billy, te amo. Estás perdonado. Estás perdonado debido a lo que mi Hijo hizo en la cruz por ti. Te abrazará. ¿No te gustaría eso esta noche? Tener un propósito y significado para toda tu vida. Para ayudarte cuando elijas una pareja, para ayudarte a superar la tentación, para ayudarte a comprender algunos de los misterios de la vida, para ayudarte a tener la seguridad absoluta que si mueres vas a ir al cielo, para perdonar tus pecados. Venid y volvámonos al Señor, dice en Oseas, porque Él desgarró y Él nos curará, Él hirió y Él nos vendará. Y el Padre ordenó que trajeran una túnica, ordenó que trajeran un anillo para poner en su hijo, que le dieran la autoridad de un hijo. Dijo: no vas a ser mi siervo, vas a ser mi hijo. Eres mi hijo y te amo, te perdono, bienvenido. Y comenzaron a regocijarse. Y las palabras del Padre en ese caso fueron: Él es mi hijo, no me importa qué hayas hecho. Y Dios está diciendo esta noche: eres mi hijo y mi hija, ven, vuelve a casa. ¿Lo harás esta noche? ¿Recibirás a Cristo? Pero hubo otra parte de la historia que solo mencionaré. Había otro hermano, el hermano mayor. Estaba en el campo y oyó el baile, oyó la música, oyó la fiesta y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Le dijeron: tu hermano que estaba perdido ha regresado. Y se enojó mucho. Y el padre dijo: pero siempre has sido mi hijo. Verás, es interesante, había dos chicos perdidos allí. Uno estaba fuera de casa y el otro estaba dentro de la casa. Puedes estar dentro de la iglesia y tener la actitud equivocada. Puedes estar dentro de la iglesia y aún no pertenecer al Padre. Puedes estar dentro de la iglesia y aún no tener el amor correcto por Cristo que deberías tener. Te voy a pedir esta noche que entregues tu vida a Cristo. Asegúrate de tu relación con Él. Y es posible que nunca vuelvas a tener otro momento como este mientras vivas. El que endurece su corazón, dice la Biblia, siendo reprendido muchas veces, de repente será quebrantado y no habrá remedio. Ahora mismo te pido, desde las gradas de todas partes, que te levantes y te pongas de pie ante esta plataforma. Es un gran privilegio estar aquí en Baltimore junto a Chill Breeze y Big Chill. Han sido fieles y somos amigos, colaboradores durante 50 años. Esta relación nuestra ha sido asombrosa, solo el Espíritu Santo pudo hacerla. Vine aquí por una invitación de mi hijo Franklin. Estoy muy agradecido. Su abuela, mi madre, me dijo un versículo de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el comienzo Él estaba con Dios. Usted no puede colocar a Dios en un tubo de ensayo, usted no puede probar científicamente la existencia de Dios. Usted no lo va a poder ver en una pantalla de computadora. Pero eso no significa que Él no sea real. Él es el creador. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Todas las estrellas que vemos esparcidas en el cielo son parte de la galaxia llamada la Vía Láctea. Una galaxia es apenas un fragmento de todo el universo, en el cual existen millones y billones de galaxias.
Génesis 1 nos dice, en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está diciendo una de las cosas más hermosas del mundo. Solo podemos ver una pequeña fracción de la creación de Dios. Dios es el creador de todo, incluso de usted. Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico como nosotros. Él es espíritu, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Dios es inmutable, las Escrituras dicen, porque yo, el Señor, no cambio. Dios es santo, las Escrituras dicen que Él es santo en todos sus trabajos. Sus ojos son tan puros que no puede ver el mal. Dios es también un juez. La Biblia dice que una vez que alguien muere, tiene que enfrentar el juicio. Usted está caminando hacia la muerte y yo también. Y después de esto, el juicio. Toda palabra ociosa que hablaren los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Lo dice la Biblia. Cuando usted viola una ley, usted tiene que pagar un precio. Usted no ha quebrantado las leyes de Dios. Sí, hemos violado los 10 mandamientos, todos somos pecadores, encaminados hacia el juicio. Años atrás había una canción popular: no quiero estar en un mundo sin amor. Usted no tiene que estar así porque Dios le ama a usted. No importa qué tan hundido esté en el pecado, usted no puede hacer nada fuera del amor de Dios. Dios puso al hombre en un jardín llamado Edén. Adán y su esposa eran perfectos, pero un día tuvieron una elección. Tenían que elegir entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Su elección fue desobedecer a Dios. No entiendo cómo el diablo se volvió una serpiente. No lo entiendo, pero debe haber sido terrorífico. Al entrar el pecado en Adán y Eva, sabemos que es algo que está mal con la humanidad. Terrorismo, guerras, avaricias, inmoralidad, tentaciones raciales, tensiones. Las personas parecían buscar en la tecnología su salvación, pero ahora parece que ella los destruirá. Los hombres tienen una enfermedad terminal. Es el pecado, es una tragedia de la ley. ¿Cuántos de los 10 mandamientos cumple usted? Intente recordarlos. No tenemos y no hemos guardado ninguno. La Biblia dice que debemos ir por el camino estrecho, pero cada uno de nosotros ha tomado su propio camino. Y el fin de ese camino es la muerte y el juicio en el infierno. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero que el don de Dios es vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Estamos separados de Dios y tenemos una sentencia de muerte. ¿Usted está listo para morir? A los jóvenes que están aquí, también a los viejos, como yo les digo, lo mejor que ustedes pueden hacer es decidirse por Cristo aquí y ahora, porque nunca se sabe cuándo va a ser la hora de dejar este mundo atrás. Dios nos ama mucho. Un día estaba con uno de mis hijos, descendiendo una montaña y pasamos por un hormiguero. Muchas hormigas estaban viviendo en su pequeña casa destruida. Entonces nos inclinamos y miramos y yo pensé para mí, ¿cómo podría ayudar a la reconstrucción y auxiliar a las hormigas heridas? Pero no podíamos, éramos muy grandes y ellas muy pequeñas. Dios mira a este planeta y nos ve como hormiguitas. Él nos ve destruyendo a nosotros mismos y Dios decide hacerse un hombre. Así era Jesús, era Dios en la carne.
Él nos dijo que nos ama. Él nos enseñó cosas maravillosas. Sanó a muchas personas enfermas y nos enseñó el camino al cielo. Nos enseñó que podemos tener paz y alegría, felicidad en esta vida. La Biblia dice que cuando Él murió en la cruz derramó su sangre por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Piensen en eso, Jesucristo se hizo pecado. Cuando Él vio el cáliz en Getsemaní, porque Él dice, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Ese cáliz, estaba todo el pecado del mundo, incluidos los tuyos y los míos. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En 1 Pedro 2 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Allí mismo en la epístola de Pedro dice que Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre, la justicia por la injusticia. Pero la cruz no era el fin, lo enterraron 3 días después, Él se levantó de la muerte. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, quien crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y creemos con todo nuestro corazón que Él resucitó de la muerte, seremos salvos. Pero este no es el fin de la historia. El fin de la historia es cuando usted viene a Cristo y espera el regreso de Jesús. Mi madre acostumbraba a decirme todas las mañanas, quizás hoy sea el día en que Jesús regresara. Pensé en eso tantas veces que tal vez hoy sería el día. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Dios le da la respuesta. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento de pecados. Él decía, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse significa lamentarse lo suficiente como para abandonar el pecado. Arrepentirse y conviértase para que sean perdonados sus pecados. La Biblia dice que Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto significa cambiar, dar una vuelta, darse una nueva dirección en su vida. Pero además de arrepentirse, usted necesita también creer. Sin fe es imposible agradar. Voy a hacer más corto mi mensaje hoy, porque hace frío aquí. No sé si lo sienten, pero nosotros sí lo sentimos. Y sé que el estadio se llenó hace mucho y llevan mucho tiempo aquí, así que estoy seguro de que algunos están cansados y otros tienen un largo camino a casa. No les quitaré mucho de su tiempo, no es tardado presentar el Evangelio. Escuché sobre un hombre que debía hablar por 20 minutos y habló por 30 minutos. Y después de 1 hora seguía hablando y el hombre que lo presentó ya no aguantó, así que tomó un mazo y se lo lanzó al predicador. Falló en pegarle y le dio a una mujer en la primera fila. Ella le dijo, pégueme de nuevo, lo sigo escuchando. Gracias. Quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Versículo 38, comenzamos. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa tuya. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal
que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí tienen a uno más grande que Jonás. En este pasaje, que se refiere al pequeño libro de Jonás, solo hay 4 capítulos en ese libro. Es uno de los libros más controversiales en la Biblia, pero también es uno de los más emocionantes e interesantes libros en la Biblia. Y lo lees de principio a fin y está lleno de emoción, pero también lleno del Evangelio. Él estaba apuntando al Evangelio, cuando Cristo vendría y moriría en la cruz y pasaría 3 días y 3 noches en la tumba y resucitaría de entre los muertos. Estábamos en Florida, después de que Andrew los golpeó. Fuimos a South Dade. Hicimos un servicio llamado el Servicio de la Esperanza para las personas ahí. Jesse Jackson estaba ahí. Él llegó y se sentó en la plataforma e hizo una oración. El gobernador del estado nos había invitado. Y vimos una devastación como nunca habíamos visto en ninguna parte. No creo que ni en Hiroshima o Nagasaki en Japón hubieran sufrido peor que lo que ves hoy en el sur de Florida. Pero parece que muchas tormentas y huracanes vendrán este año y otros se formarán en otros lugares. Luego leemos sobre Guam y la tormenta que golpeó a Francia y a Gran Bretaña hace solo 3 o 4 días, que dejó una devastación terrible en el sur de Francia. Y aquí, estos fariseos y saduceos y líderes religiosos estaban escuchando a Jesús y le pedían una señal. Dijeron: Señor, danos una señal. ¿Qué clase de señal nos darás de que tú eres en realidad el Hijo de Dios? Haces esos milagros, pero danos una señal real. Y Jesús dijo: son una generación malvada y adúltera, y están buscando una señal, y quieren un espectáculo que pruebe que soy el Hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán, la tendrán leyendo el libro de Jonás. Hace años, una historia de primera plana en un periódico decía que un tiburón de 2 toneladas había sido atrapado por un australiano. Tal vez fue Cocodrilo Dundee. Y también en Australia, un hombre fue perseguido por un cocodrilo asesino que lo atrapó y lo cortó en 8 pedazos. Hicimos una película en Australia hace tiempo llamada The Shadow of the Boomerang. Y había una hermosa jovencita que era la estrella de la película. Y cuando nos fuimos, ella fue a nadar con su novio en una de las playas y estaba como a 1 metro del agua disfrutando. Y llegó un tiburón y le arrancó la pierna. Y antes de que consiguieran ayuda, ella murió. Esta ha sido llamada la historia del pez. Pero es más que eso. Es una historia real. Es la historia que Jesús mismo mencionó. Él atestiguó de eso. Hay 300 tipos diferentes de tiburones, pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Dice que Jonás fue salvado, no destruido, por un gran pez. Y lo creo porque la Biblia lo tiene y Jesús lo autentificó. Con todas las cosas que están pasando en el mundo biológico hoy, las personas tienen mucho menos dificultad en creer los hechos de esta historia que hace 50 años. Dios fue con Jonás. Vivía en la parte norte de Israel. Y las Escrituras dicen en el primer versículo de Jonás: la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron. Dios dijo: quiero que vayas a Nínive, esa gran malvada ciudad.
Es la capital del imperio más poderoso en el mundo, y quiero que vayas a predicarles y a predicar arrepentimiento y a decirles que si no se arrepienten, voy a destruirlos. Y a Jonás no le gustó, no quería a los ninivitas, porque los ninivitas llegaban con sus ejércitos y eran personas muy crueles. La historia nos dice que estaban entre las personas más brutales de la historia, y la forma en que trataban a sus prisioneros era algo que no repetiría desde la plataforma. Era tan horrible y tan terrible que Jonás no los quería. De hecho, él los odiaba. Y dijo: no voy a ir, Señor. Él fue a Jope, se compró un boleto y se subió a un barco a Tarsis, que estaba del otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán les pegó. Y los marineros se asustaron. Creyeron que iban a morir y dijeron: algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses. Y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal, porque él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios. Y el capitán lo despertó. Y los marineros después echaron la carga. Decidieron que, junto con Jonás, él admitió que él estaba mal. Y dijeron: ¿qué haremos contigo? Él dijo: láncenme por la borda, y cuando caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje, y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces sí pagas un precio. La paga del pecado es la muerte. Cuentan la historia de Aaron Burr, quien estaba en Princeton y fue a una reunión evangelística y tuvo la convicción de pecado por 2 semanas. Y se puso bajo las estrellas una noche y dijo: Dios, no soporto esta convicción que pusiste en mí de mis pecados. Si me dejas en paz, no te molestaré nunca. Y desde esa vez nos dijeron que su alma está muerta. Intentó encontrar algo al final de su vida, pero ya era muy tarde. Esos marineros echaron su carga y cayeron sobre Jonás. Y Jonás cambió de opinión, y Dios preparó un gran pez. 3 días y 3 noches tuvo para pensarlo. Qué terrible agonía debió sentir. Hay 2 formas de encontrar juicio: resistir e ir más profundo en tu pecado, o volverte a Dios. Pedro caminó sobre el agua y comenzó a mirar alrededor. Quitó sus ojos de Jesús y dijo: Señor, sálvame. La Biblia enseña que estamos muertos en transgresiones y pecados. La Biblia dice que eres un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo está tu espíritu, tu alma. Es la parte con la que puedes tener comunión con Dios. Y está muerta. Y solo tienes vida por el Espíritu Santo cuando llegas y te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios provee todos los medios de escape, pero tú estás atado de manos y pies por tus pecados. El Espíritu debe venir y cortar las cadenas, y luego tú saltas a tu libertad. Porque verás, esta historia nos cuenta la historia de la cruz. Que Jesucristo murió en la cruz, que fue enterrado, que resucitó y está vivo esta noche. Él quiere entrar a tu corazón y cambiar la dirección de tu vida y darte paz y gozo como nunca has conocido. El Evangelio de Jonás. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y la palabra del Señor vino a Jonás por 2ª vez. Dios le dio otra oportunidad. Dios dijo: ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive de acuerdo con la palabra del Señor. Y él clamó,
y dijo, comenzó a hablar en Nínive y dijo, Dios los librará por otros 40 días. Pero arrepiéntanse, arrepiéntanse, el juicio ya viene. Ese era Dios hablando a través de su mensajero. Ahora Jonás no quería hacerlo, no sentía ganas de hacerlo, pero estuvo entregando el mensaje del Señor. Y el mensaje de Jonás no daba promesa de misericordia. Era un mensaje de arrepentimiento. Pero las personas de Nínive creyeron su mensaje. Y la Biblia dice que el avivamiento más grande, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo, tuvo lugar en Nínive. Era una ciudad de tal vez 600,000 personas, más o menos según el comentario que lean. Y toda la ciudad, desde el rey hasta el más bajo, se arrepintieron. El rey se quitó el manto real, bajó del trono, fue a la calle, a la tierra, en cilicio y cenizas, y se arrepintió de sus pecados. Y Dios tuvo misericordia no solo del rey, sino de las personas, y todas las personas fueron salvadas. Eso podría pasar aquí. ¿No sería maravilloso si Portland, toda la ciudad, todo el estado de Oregon, todo el noroeste, se volviera a Dios? El rey de inmediato proclamó ayuno, y las personas no comieron, no bebieron, hicieron ayuno y oraron. Tuvieron un gran avivamiento espiritual en Nínive. Los habitantes de Nínive, dijo Jesús, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero uno más grande que Jonás está aquí. Si ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿cuánto más debieron arrepentirse cuando oyeron el Evangelio de Cristo? Dios nos está advirtiendo ahora con la enfermedad del SIDA, con los huracanes y terremotos, con la violencia y todo tipo de problemas que ahora están afectando a todo el mundo, nuestros problemas económicos. Todas esas cosas Dios las está usando para hablarnos. Y si no nos arrepentimos y nos volvemos a Él, el juicio vendrá. En Génesis 6, hablando de los días de Noé, las Escrituras dicen, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, serán sus días 120 años. Dios dijo, les daré 120 años para que se arrepientan. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Al final, cuando Noé estaba listo para entrar al arca, dijo Dios, les daré 7 días más. Y ya. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Nínive escuchó a un predicador. ¿Cuántos predicadores has escuchado? ¿Cuántos programas de televisión y radio cristianos has escuchado? ¿En cuántos servicios de iglesia has estado? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Nínive solo tuvo una advertencia, un solo servicio. Y toda la ciudad se volvió a Dios. Jonás no estaba feliz con todo eso. Él no quería ver a las personas de Nínive salvarse. Jonás tuvo un momento de debilidad. No era necesariamente un hombre débil, pero un momento de debilidad no prueba que fuese un hombre débil. Muchos tenemos momentos de debilidad. Y muchos hemos hecho algo que no deberíamos hacer en un momento de debilidad, pero si te arrepientes de inmediato y dices, Señor, lo siento, por favor, ayúdame a no hacerlo de nuevo, Él te perdonará.
Y Jonás fue al este de la ciudad y se dedicó a sacar su camper y descansar, solo mirando la ciudad desde... Él se encontraba en las montañas. Quería ver qué pasaba con las personas. Él quería ver si ese avivamiento duraba. Él quería ver si su campaña evangelística duraba. Y él no lo creyó porque no tenía confianza en las personas de Nínive. Él no tenía confianza siquiera en Dios, en que Dios podía hacerlo. Pero Dios preparó una planta para que creciera sobre él y lo protegiera del viento y de quemaduras del sol. Jonás se apegó tanto a aquella planta que casi se enamoró de ella. Él amaba a la planta que lo protegía más que a Dios. Y Dios dijo, si amas tanto a la planta en la que no gastaste tiempo ni trabajo, entonces ¿por qué no entiendes mi amor hacia Nínive, que yo planté, que le he dado años de atención y en los que he trabajado con amor eterno? Esa es la base de la gracia de Dios hacia nosotros. Hizo que nacieras. Él puso tiempo y esfuerzo a través de tu familia, como Bob nos dijo hace unos minutos. Él derramó su amor. Y las Escrituras dicen que Dios demuestra su amor hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Las cosas que obtenemos de este libro de Jonás. Dios se preocupa por ti. Dios es poderoso y puede usar las fuerzas de la naturaleza para despertarte y llevarte al reino. En Año Nuevo, en 1929, Georgia Tech enfrentó a la Universidad de California en el Tazón de las Rosas. En el juego, un jugador interceptó un pase, pero se confundió y corrió en la dirección opuesta. Un compañero lo tacleó, justo antes de que anotara un touchdown contra su propio equipo. En el medio tiempo, todos los jugadores fueron a los vestidores y se sentaron preguntándose qué diría el entrenador. Ese joven se sentó solo, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró como bebé. Cuando el equipo iba a volver al campo para la segunda mitad, el entrenador lo sorprendió cuando anunció que los mismos jugadores que iniciaron la primera mitad iniciarían la segunda. Todos los jugadores dejaron los vestidores, salvo este joven. Él no se movió. El entrenador miró y lo llamó de nuevo, y vio que sus mejillas estaban mojadas con grandes lágrimas de hombre. Y dijo, entrenador, no puedo hacerlo. Lo arruiné. He arruinado y deshonrado a la Universidad de California. Me arruiné yo mismo. No podría enfrentar la multitud en el estadio de nuevo. El entrenador puso su mano sobre su hombro y dijo, Roy, levántate y regresa. Este juego solo va a la mitad. Cuando leí la historia dentro de mí, dije, ¿qué entrenador? Cuando leí la historia de Jonás y leo la historia de miles como él, digo, ¿qué Dios? Que me da una segunda oportunidad. Y a algunos les está dando otra oportunidad esta noche para darle tu corazón y tu vida a Cristo y asegurarte que si mueres te irás al cielo. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora y vengas a pararte frente a esta plataforma y digas al venir, abro mi corazón y le doy mi vida a Cristo. Tal vez fuiste bautizado o confirmado y eres un buen miembro de la iglesia, pero en el fondo no estás seguro. No estás seguro como estás ante Dios y no estás seguro de que te has arrepentido o que en verdad por fe lo recibiste como Señor y Salvador. Él te ofrece su misericordia y su amor y su gracia esta noche y dice, te amo. Y voy a pedirte que vengas y dirás, ¿por qué le pides a las personas que pasen públicamente? Todas las personas a las que Jesús llamó, lo hizo públicamente, ¿sabías eso? Cada persona que llegó a Cristo en el Nuevo Testamento fue públicamente. Él dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Levántate y ven ahora desde arriba, en la galería, toda esa parte. Y si estás viendo por televisión en otros países o en otro estadio, levántate y ve al frente de tu pantalla, como las personas que ya comenzaron a venir. Vamos a esperar. Ora por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti y atrás de ti. Tal vez nadie ha orado por ellos antes,
para que encuentren un Salvador. Ora por ellos. Vamos a hacer que toda la audiencia haga una oración en silencio. Pídele a Dios que haga una obra poderosa esta noche en los corazones de muchas personas. Muchas personas ya vienen en camino. Ven. Desde la fila de arriba te tomará un minuto extra venir, así que comienza ya. Si estás con amigos o familia, puedes traer a tu amigo o puede esperarte. O si vienes en autobús, te esperarán. Y después de que todos lleguen, voy a hacer una oración contigo y te diré una palabra. Y te daré algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Levántate y ven ahora con las personas que ya vienen. En otros lugares están viendo la televisión y no pueden ver lo que vemos aquí. Cientos de personas vienen a hacer su compromiso con Cristo esta noche. Y puedes venir en tu estadio, en tu lugar, donde están viendo la televisión. Tal vez estás en el coro y Dios te habló en estas noches. Y has tenido una lucha interna sobre qué debes hacer. No esperes más. Tal vez esperaste demasiado. Hazlo esta noche. Es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Ven. Voy a pedirles a las personas que no dejen el estadio en este momento santo, porque evita que otros vengan. Levántate y ven. Hay una voz dentro de ti que dice debes venir. Es la voz del Espíritu Santo. Ven.